¿La retracción de encías provoca mal aliento? Esa es una pregunta común en la consulta y hoy quiero ayudarte dando respuesta. Mi nombre es Juan Francisco Secarelli Calle, soy odontólogo, educador y especialista y desde hace más de 10 años ayudo a las personas a tratar su mal aliento, recuperar la salud de sus encías y tratar su sonrisa con implantes dentales. Ya sabes, puedes seguirme en mis diferentes redes sociales, visitar mi blog en mi página web www.clinicadencías.p y descubrir mucha más información. Vamos a nuestra pregunta. Y es una pregunta clave. ¿Qué es una retracción de encías? Si vamos a hablar de las encías y cómo éstas se retraen y si esto causa un mal aliento, primero tenemos que saber qué es una retracción de encía. Cuando hablamos de eso, hay varios términos y estoy seguro que si tú buscas en internet encontrarás retracción de encías, encontrarás retroceso de encías, encontrarás recesión de encías o recesión gingival o retracción gingival. Cuando busques son términos similares, no te preocupes. ¿Pero en qué consiste esto? Consiste en ese retroceso, en ese corrimiento, en esa situación en la cual la encía se desplaza, dejando expuesto el cuello del diente. Esto es bastante común, sucede bastante. Yo diría que en un 60 o 70% de los pacientes vamos a encontrar alguna retracción de encía. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Muy importante, porque de pronto al observarte los dientes, ves dientes bastante largos. De pronto ves una zona amarilla en el cuello del diente o de pronto tienes sensibilidad. ¿Por qué? Porque esta zona del cuello de los dientes es dentina, ya no es el esmalte que todos vemos en el día a día, esta parte blanca de los dientes, sino es una capa más profunda que es muy sensible. De esa manera te puedes dar cuenta que tienes una retracción de encía. Pero ¿por qué se produce eso? Y esa es otra pregunta muy importante y vamos a ver varias variables. Por ejemplo, la variable 1. La retracción se produce por una reacción fisiológica de edad. ¿Eso qué quiere decir? Como siempre digo en la consulta, con el tiempo nos salen canas, pero también es cierto que con el tiempo tenemos el efecto de los años en nuestro organismo. Uno de estos efectos es que las encías se retraen. Se retraen pero muy ligeramente, es decir, muy poquito. Al punto que no suelen generalmente generar sensibilidad, o no suelen generarnos problemas, pero sí, se puede dar una retracción natural con el tiempo. ¿Qué otro factor tenemos? Un cepillado traumático, y este es de lo más común, porque todo lo bueno en exceso es malo, y muchas veces con el objetivo de tratar de cepillarnos de la manera más adecuada, terminamos haciéndonos daño. Por ejemplo, te puedes cepillar con un cepillo de cerdas duras, de cerdas blandas o de cerdas medias. Sin embargo, estos cepillos de cerdas duras tienen cerdas que muchas veces son tan duras que terminan lesionando nuestros dientes y los tejidos que están alrededor. ¿Cuáles son los tejidos que están alrededor? Las encías. ¿Y qué es lo que sucede con las encías? Reaccionan retrayéndose, reaccionan alejándose del diente. Esto es un problema, ¿verdad? De pronto también puedes usar un cepillo de cerdas blandas, más cómodo inicialmente, pero luego estoy seguro que vas observando o irás observando que necesitas ejercer de más presión para poder cepillarte, para poder retirar esa comida, esos restos de bacterias, de alimentos. Esto conlleva a que al hacer más presión sobre los dientes, nuevamente esas encías empiecen a lacerarse, a lastimarse y con eso nuevamente retracción de encías. Veamos otro factor, el trauma oclusal o trauma de mordida, como muchas veces mencionan mis pacientes. ¿Y qué es lo que sucede? Existen muchas circunstancias que pueden hacer que tu mordida no sea la adecuada. Por ejemplo, hay personas que sufren de bruxismo, del famoso apretamiento o rechinamiento de los dientes, que esto no es más que una parafunción. ¿Eso qué quiere decir? Que es una situación anómala, algo que no debería ser común, pero muchas personas sufren de esto. Así como hay personas que de pronto se les agarrota o contractura la espalda, que sufren del nervio ciático y de otras condiciones, también nosotros podemos sufrir de una contracción involuntaria de los músculos de la masticación, estos músculos que tenemos acá. Y tú te puedes dar cuenta de esto porque, sobre todo cuando te levantas, percibes
que esta zona se encuentre endurecida o adolorida o sientes presión sobre los dientes. Te digo eso porque se percibe sobre todo cuando uno se levanta, porque este fenómeno sobre todo se da durante las noches, de manera inconsciente, cuando dormimos. También se puede dar durante el día, definitivamente, pero es más común por las noches. Esto genera un exceso de fuerzas sobre las cuales tienen que soportar nuestros dientes. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que el exceso de fuerzas siempre va a tener una víctima. Y la víctima es este exceso o flexión de fuerzas sobre los cuellos de los dientes. ¿Y qué tenemos a nivel de los cuellos de los dientes? La zona donde inicia las encías. Entonces esta parte empieza a tener mucha flexión, mucho estrés y las encías no hacen más que retraerse. Trauma oclusal. Bien, o de pronto vas al dentista y te colocan una curación. Esta curación queda muy alta, muy grande. Sientes que no muerdes bien. O de pronto perdiste un diente. El otro diente se desplaza. Todo eso genera un trauma oclusal muy importante. Vamos a ver otro factor, la malposición dentaria. Los dientes en mala posición, chuecos, desalineados, como se suele decir. Lamentablemente, el organismo nos ayuda a compensar esto durante algunos años. Pero, sin embargo, tú te habrás dado cuenta también de que con los años, pasados los 30 años, por ejemplo, ya algunos alimentos nos caen un poco más pesados. O ya de pronto alguna bebida no es como antes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nuestro organismo ya empieza a tener las manifestaciones de los problemas. Bien, ya no puede estar compensando. Lo mismo se ve en nuestra boca, en donde de pronto esos dientes en mala posición empiezan a generarnos problemas. Uno de estos problemas es la retracción de encías. ¿Cómo tenemos que solucionar esto? Existen muchas maneras. Uno de ellos, por ejemplo, es la ortodoncia o los famosos brackets. Bien, sigamos viendo otro factor. Enfermedad periodontal. ¿Qué cosa hablamos cuando hablamos de enfermedad periodontal? Valga la redundancia. Hablamos de la enfermedad de encías severa, por ejemplo. Hablamos de la periodontitis o piorrea. Bien, ya te compartiré esta información en otro video y por ahí te voy a dejar un enlace para que puedas revisar. Pero esta periodontitis o piorrea es una enfermedad que nos puede llevar a perder los dientes sin caries, sin cavidades, sin grandes huecos. Podemos perder los dientes que empiezan a moverse poco a poco hasta que se pierden. Esta enfermedad es la forma más severa de una enfermedad de encías. El gran problema con perder el hueso que abraza los dientes, además de perder el diente, es que al perderse el hueso se pierde ese soporte sobre el cual la encía suele apoyarse. Y si no tiene dónde apoyarse, la encía retrocede, se retrae, se genera esta recesión de encía, esta retracción de encía. Entonces, si de pronto eres una persona que tiene una enfermedad severa de encías, puedes tener también una retracción gingival, ¿bien? Una retracción de encías. Por eso, mucho ojo, por ejemplo, con el sangrado. El sangrado es el signo más claro que nosotros podemos percibir respecto a la presencia de una enfermedad de encías. De pronto escupes y ves un pequeño hilo rojo en el lavadero, tienes que preocuparte y pensar que algo no está bien. No es normal que en ninguna parte de nuestro cuerpo sangre y tampoco la boca. Sin embargo, la enfermedad de encías, la enfermedad severa de encías nos da una tregua porque nos da la oportunidad de anticiparnos a esto, y esto lo hacemos con ayuda del dentista y de una mirada especializada por los periodoncistas, que somos los especialistas en encías. Bien. Y todo esto provoca realmente el mal aliento. Esta retracción de encías provoca el mal aliento. Y para eso hice una búsqueda de información y no encontré referencias en que nos digan que realmente una retracción de encías pueda generarnos el mal aliento. Sin embargo, muchos de los pacientes preguntan por eso. ¿Por qué? Porque esta retracción de encías suele darse en la parte que vemos de los dientes, que es la parte donde tenemos el mejor acceso para la higiene. Generalmente, cuando se acumula placa bacteriana, sarro, que genera el mal aliento en el 85-90% de los casos, se acumula en la lengua, se acumula cerca de las encías, pero sobre todo de la encía que está hacia adentro, hacia el lado de la lengua, hacia el lado del paladar, que son las zonas más difíciles de limpiar, o muchas veces en las zonas posteriores o en los dientes de atrás, arriba. Son las zonas donde más se nos van a acumular las bacterias. Sin embargo, la gran mayoría de personas suelen cepillar muy bien la parte de adelante, la parte que vemos, que es generalmente las zonas donde se manifiestan más
estas recesiones de encías. Entonces, nuevamente, ¿podemos hablar de que la retracción de encías provoca mal aliento? La respuesta es no. Estate tranquilo por eso, pero igual no te descuides porque esta retracción de encías requiere de tratamiento en la mayoría de los casos. Espero que esta información haya sido de valor. Recuerda suscribirte al canal, darle un like a este video y sobre todo seguirme en otras redes sociales donde día a día comparto información que puede ser de valor para ti. Recuerda que si tienes una duda o un comentario, deja acá tu comentario que yo lo voy a responder con mucho gusto. Nos vemos en el siguiente video.